Hermanos míos, antes de que empiece esta charla, quiero pedirles algo muy sencillo, pero muy profundo. Respiren. Sí, así como lo escuchan. Respiren hondo, porque lo que voy a decirles hoy no solo va a tocar su mente, va a tocarles el alma, y para eso hay que estar despiertos por dentro. Hoy quiero hablarles de un tema que quizá te está persiguiendo desde hace tiempo, un tema que llevas cargando como quien lleva una piedra en el zapato y aún así intenta caminar como si no pasara nada. Hoy quiero hablarte de la sensación de estar perdido, de esa experiencia silenciosa que tantos vivimos y tan pocos confesamos. Y puede que estés pensando: Padre, yo no estoy perdido, yo sé quién soy, yo sé a dónde voy. Pero déjame preguntarte algo con brutal honestidad: ¿de verdad sabes hacia dónde va tu vida? ¿O estás simplemente dejándote llevar por la corriente, sobreviviendo en piloto automático, cumpliendo rutinas, apagando incendios, pero sin rumbo, sin norte, sin sentido? Porque una cosa es saber qué hay que hacer mañana y otra muy diferente es saber por qué estás vivo hoy. Yo me he encontrado con miles de personas a lo largo de los años que llegan a mí diciéndome: Padre, no sé qué me pasa, siento un vacío. Y no es un vacío de tristeza pasajera, es un vacío existencial. Ese hueco profundo que aparece cuando tu vida está llena de actividad, pero vacía de propósito. Y ese vacío, hermano mío, hermana mía, no se llena con distracciones, ni con trabajo, ni con relaciones, ni con éxitos externos. Ese vacío es un grito del alma que dice: despierta. Porque puedes estar rodeado de gente, pero sentirte solo. Puedes tener lo que el mundo llama éxito, pero sentirte fracasado por dentro. Puedes reír en fotos y llorar en silencio. Puedes estar vivo sin estar viviendo. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que algo anda mal, pero no sabe por dónde empezar a arreglarlo. Mira, quiero que entiendas algo desde el principio. Sentirse perdido no significa estar derrotado. Lo repito porque alguien aquí necesita escucharlo 2 veces. Sentirse perdido no significa estar derrotado. Significa que tu alma está tratando de decirte algo. Significa que estás en el umbral de algo nuevo. Significa que Dios está moviendo las piezas y tú desde tu humanidad solo ves caos, pero Él ve dirección. Pero claro, cuando uno se siente perdido, lo primero que aparece es la angustia. La angustia de no saber cuál es el siguiente paso. La angustia de sentir que todos avanzan menos tú. La angustia de creer que ya es tarde para comenzar otra vez. Pero déjame sacudirte un poquito con amor. No es tarde. No importa la edad que tengas. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer. No importa cuántas veces hayas fallado. Mientras tengas aliento en los pulmones, Dios no ha terminado contigo. Y aquí quiero que te preguntes algo muy simple, pero muy profundo. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? No lo que dicen los demás de ti, no lo que esperas que quieran de ti, no lo que tu miedo te susurra a tú. ¿Te escuchas? ¿Te conoces? ¿Sabes lo que necesitas? Porque mucha gente no está perdida por falta de oportunidades, está perdida porque se ha olvidado de sí misma. Y déjame decirte una verdad que duele un poquito: no puedes encontrar un camino si no sabes quién eres. Puedes cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de amigos, cambiar hasta de peinado y aún así seguir perdido, porque el problema no está afuera, está dentro. La brújula no está rota, está tapada por capas de ruido, de miedo, de expectativas ajenas, de heridas que nunca sanaste. Y escúchame bien, no hay brújula más precisa que la voz de Dios en el silencio del alma, pero para oírla necesitas detener. Y a veces Dios permite que te sientas perdido justamente para obligarte a parar, porque si no, sigues corriendo sin rumbo, creyendo que avanzar rápido es avanzar bien. Yo he visto a personas reconstruirse completamente cuando se atreven a hacer una pausa honesta en su vida, una pausa para mirarse sin máscaras, sin excusas, sin autoengaños. Una pausa que dice: Señor, ya no sé por dónde seguir, pero aquí estoy. Esa oración dicha desde el fondo del corazón ha resucitado más almas que 1000 discursos bonitos. Quiero que entiendas algo más. No estás perdido porque Dios te abandonó. Estás perdido porque Él quiere encontrarte en un lugar nuevo. Dios nunca te busca donde te perdiste. Dios te busca donde te quiere llevar. Él no te quiere regresar a la versión de ti que ya conoces. Él quiere llevarte a la versión que todavía no imaginas. Por eso a veces la vida se sacude. Por eso a veces lo que te sostenía se derrumba. Por eso a veces lo que te definía ya no funciona. Porque Dios está moviéndote de estación, está llevándote a otra etapa, está quitando capas para revelar propósito. Pero como no entendemos, decimos: estoy perdido. Y Dios responde: no, hijo, hija, estás en proceso. Pero claro, el proceso duele. Porque crecer duele, cambiar duele, soltar duele, enfrentarte a ti mismo duele. Pero más duele vivir una vida que no es tuya. Más duele vivir dormido. Más duele pasar los años sin encontrarte con tu propia alma. Y hoy, aquí,
En este preciso instante quiero que empiece un antes y un después. Quiero que uses esta charla como un espejo, no para juzgarte, sino para encontrarte, para que descubras que no estás tan perdido como crees, que lo único que necesitas es volver a alinearte con Dios, contigo mismo y con el propósito para el cual fuiste creado. Porque sí, hermano mío, hermana mía, tu vida tiene propósito. No propósito genérico, no esas frases motivacionales vacías, no. Propósito real, concreto, único, irrepetible. Algo que solo tú, con tu historia, tu dolor, tu talento, tu manera de amar, puedes aportar al mundo. Algo que si tú no haces, quedará sin hacer. Y hoy vamos a empezar a caminar hacia allí. Hermanos míos, ahora que ya pusimos sobre la mesa esa verdad incómoda, que a veces no estamos perdidos, sino simplemente desalineados, quiero que demos un paso más profundo, porque sentirte perdido no es el problema. El verdadero problema es dónde buscas encontrar. Mira, cuando una persona siente que ha perdido el rumbo, lo primero que hace casi siempre es buscar soluciones afuera. Cambia cosas externas con la esperanza de arreglar lo interno. Cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de amigos, cambia de ciudad, como si la vida fuera una mudanza permanente. Y no te juzgo, todos hemos hecho eso en algún momento, todos hemos intentado arreglar el alma moviendo muebles. Pero déjame decirte con amor lo que quizá nadie te ha dicho. No puedes ordenar tu vida si no ordenas tu interior primero. Puedes redecorar la casa infinitas veces, pero si el corazón sigue desordenado, el caos te sigue donde vayas. Puedes cambiar de lugar, pero tu alma te acompaña siempre. Puedes escapar del ruido externo, pero no puedes escapar del ruido interno, a menos que empieces a enfrentarlo. Por eso tantos se sienten perdidos aunque lo tengan todo, porque no se trata de lo que tienes, sino de si estás viviendo alineado con tu verdad, con tu propósito, con Dios. El alma no se conforma con migajas, quiere dirección, quiere sentido, quiere paz, y cuando no la tiene, te lo hace saber. Hay algo que quiero que entiendas y te lo voy a decir despacito para que te caiga al alma. La confusión no es señal de que Dios se alejó. Muchas veces es señal de que Dios te está reorientando. Pero como somos impacientes, interpretamos esa reorientación como abandono. ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué ya no me emocionan las mismas cosas? ¿Por qué lo que antes me llenaba ahora me deja vacío? Porque estás creciendo, porque estás cambiando, porque Dios está moviendo tu brújula hacia donde de verdad debes ir. Mira, te voy a dar un ejemplo que todos hemos vivido alguna vez. Imagínate ese GPS del carro. Cuando te sales de la ruta, ¿qué hace? No te insulta, no te grita, no te abandona. Simplemente recalcula, da vueltas, busca caminos alternativos, te ajusta. A veces incluso te da una ruta más larga, no porque quiera complicarte la vida, sino porque es el único camino disponible desde donde estás. Tu alma funciona igual, Dios funciona igual. No importa cuántas veces te hayas desviado, Dios recalcula. Pero aquí viene el detalle crucial. El GPS solo puede guiarte si tú avanzas. Si te quedas estacionado, no hay nada que calcular. Puedes tener la mejor guía del mundo, pero si no das un paso, uno solo, aunque sea pequeño, sigues en el mismo lugar. Y aquí está el punto donde tantos se pierden. Quieren claridad sin movimiento, quieren dirección sin obediencia, quieren respuestas sin silencio, quieren propósito sin proceso. Hermano, hermana, eso no existe. Nadie descubre su camino sentado esperando que la vida se lo explique. Nadie encuentra sentido huyendo de sí mismo. Nadie se encuentra mientras vive distrayéndose. En algún momento debes atreverte a hacer lo que tantos evitan, mirarte a ti mismo con honestidad, no con juicio, no con culpa, no con vergüenza, sino con verdad. ¿Quién soy hoy? ¿Qué quiero realmente? ¿Dónde me duele? ¿En qué me estoy mintiendo? ¿A qué me he aferrado que ya no me sirve? ¿Quién sería yo si dejara de vivir con miedo? Esas preguntas son incómodas, pero son la puerta de entrada a la claridad. Mira, todos cargamos máscaras. La máscara del todo está bien. La máscara del puedo solo, la máscara del yo no necesito ayuda. Y mientras más tiempo usas una máscara, más fácil es confundirte y creer que eres ella. Pero tarde o temprano tu alma grita, te reclama, te sacude, porque no fue creada para vivir maquillada. Te voy a decir algo que aprendí acompañando a tanta gente. Las personas no se pierden por falta de talento, no se pierden por falta de oportunidades, no se pierden por mala suerte. Las personas se pierden por falta de verdad interior. Porque la verdad duele, sí, pero la mentira mata. Cuando te dices, estoy bien pero no estás bien, te pierdes. Cuando te dices, así soy yo, pero en el fondo sabes que puede ser más, te pierdes. Cuando te convences de que Dios no habla, pero hace años que no lo escuchas porque nunca paras, te pierdes. Y hoy quiero que esto quede grabado en tu corazón. Dios no puede guiar al personaje que interpretas, solo puede guiar a la persona que eres.
Por eso sentirse perdido a veces es un regalo disfrazado, porque te obliga a bajarte del escenario, a quitarte el disfraz, a mirar tu alma sin filtro. Y entonces sucede algo maravilloso, algo que yo he visto con mis propios ojos una y otra vez. Cuando alguien se atreve a mostrarse auténtico delante de Dios, la vida empieza a recolocarse como piezas de un rompecabezas que por fin encuentran su lugar. Pero para llegar ahí hay un paso fundamental, un paso que casi nadie quiere dar: el silencio. Sí, silencio. Ese espacio incómodo donde no puedes distraerte, ese lugar donde solo estás tú y Dios, ese instante donde la verdad sale a flote. El silencio no te grita, te revela. En el silencio descubres lo que de verdad te duele. En el silencio aparece lo que tienes que soltar. En el silencio escuchas lo que Dios lleva tiempo queriendo decirte. Pero claro, nos da miedo el silencio, porque estamos acostumbrados a vivir rodeados de ruido, ruido externo y ruido interno. Y cuando el ruido se apaga, aparece lo que hemos evitado por años. Por eso tanta gente prefiere estar perdida, porque encontrarse implica valentía. Pero tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te está preparando para algo más grande. Y encontrarte es el primer paso. Y ahora que ya nos hemos atrevido a mirar ese silencio interior del que tantos huyen, quiero llevarte un paso más profundo todavía. Porque, atención, sentirse perdido no es el final del camino, es apenas la antesala de algo que el mundo moderno ha olvidado por completo: la escucha. Sí, escuchar. Pero no escuchar cualquier cosa. No escuchar la opinión de todos. No escuchar tus miedos gritándote dentro. No escuchar al mundo diciéndote quién debes ser. Te estoy hablando de escuchar a Dios y escuchar tu alma. Porque cuando uno se siente perdido, lo peor que puede hacer es correr. Lo mejor es escuchar. Es curioso, cuando perdemos algo material, las llaves, el teléfono, la cartera, ¿qué hacemos? Nos detenemos, retrocedemos mentalmente, nos calmamos, repasamos el camino, intentamos recordar dónde fue la última vez que lo tuvimos en la mano. Nadie corre desesperado por toda la ciudad buscando unas llaves, pero cuando se trata del alma, qué fácil es entrar en pánico. Y sin embargo, las reglas son las mismas. Para encontrar lo perdido, primero tienes que detenerte, pero detente de verdad. No ese detenerse que es puro teatro, no ese ya voy a cambiar que se repite como mantra vacío. Me refiero a un detenerse que involucra humildad, vulnerabilidad y sinceridad radical. Mira, hay algo que me impresiona muchísimo del corazón humano. Somos expertos en ignorar señales. Somos buenos para anestesiar. Somos profesionales del autoengaño cuando no queremos ver la verdad. El alma te dice basta y tú respondes un poquito más. El alma te dice no sigas por ahí y tú dices ya estoy metido, ni modo. El alma te dice eso no te hace bien y tú contestas yo lo controlo. Pero el alma no se cansa. El alma insiste, el alma empuja, y cuando ya no puede hablarte suavemente, empieza a hablarte fuerte. Te da ansiedad, te da insomnio, te da tristeza sin explicación, te da ese cansancio que no se cura durmiendo. No porque Dios quiera castigarte, sino porque te ama demasiado como para dejarte perderte por completo. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia espiritual de tanta gente hoy? No que estén rotos, no que estén cansados, no que estén buscando. La tragedia es que no saben escucharse. Y si no te escuchas a ti, ¿cómo vas a escuchar a Dios? El silencio es la puerta, la escucha es el pasillo y la revelación es la entrada a un nuevo capítulo. Pero aquí viene lo interesante: escuchar a Dios no siempre se siente como escuchar una voz. A veces sí, en el corazón, en la conciencia, en la oración profunda. Pero muchas veces Dios te habla a través de algo que tú crees que es solo un pensamiento, un sentimiento, una intuición repentina. Dios no siempre te habla con trompetas celestiales. Muchas veces te habla con un susurro suave que solo puedes oír cuando tu vida deja de hacer ruido. Déjame contarte algo que me pasa todo el tiempo. Hay personas que vienen a hablar conmigo confundidas, desgastadas, sintiendo que su vida no encaja. Y antes de que me cuenten su historia completa, yo les pregunto: ¿hace cuánto no te escuchas? Y se quedan en silencio. Ese silencio incómodo que revela más que 1000 palabras. Ese silencio que dice: no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé si quiero escuchar lo que voy a oír. Pero escucha esto porque es clave. Dios no te habla para destruirte, te habla para reconstruirte. Él no quiere mostrarte tu verdad para humillarte, sino para liberarte. Él no quiere que te enfrentes a tu dolor para castigarte, sino para sanarte. Él no quiere que te veas como estás, sino para mostrarte quién puedes llegar a ser. Pero para todo eso necesitas escuchar. Y déjame decirte algo que tal vez nunca te has permitido admitir. No estás solo en tu confusión. No eres la única persona que no sabe qué hacer. No eres el único que siente que su vida está en pausa. No eres el único que se siente desorientado por dentro. Lo que te pasa
Nos pasa todo, solo que algunos lo esconden mejor. Pero Dios no quiere máscaras, quiere corazones. Él no mira tu pose, Él mira tu alma. Él no espera que llegues perfecto, Él espera que llegues sincero. Y aquí quiero llevarte a un punto esencial, quizá uno de los más importantes del camino espiritual. La claridad no se obtiene exigiéndola, la claridad llega como consecuencia de la obediencia. Es decir, primero escuchas, luego obedeces lo que escuchas, y entonces aparece la claridad. Pero muchos quieren saltarse los primeros dos pasos y recibir claridad inmediata. No funciona así. Dios no revela el mapa completo, revela el siguiente paso, y solo después de dar ese paso aparece el otro. Porque si te mostrara todo el camino, quizá te asustarías o te rendirías o intentarías hacerlo solo. Dios te guía paso a paso porque quiere caminar contigo, no mandarte solo con instrucciones. Dios no quiere darte un destino, quiere darte relación. Por eso aquí, ahora, en este momento necesitas decirle al Señor: háblame aunque me incomode, muéstrame aunque me duela, guíame aunque no entienda. Aquí estoy, porque esa frase dicha de corazón tiene un poder que tú no dimensionas. Esa frase abre puertas, esa frase rompe cadenas, esa frase derriba muros, esa frase atrae luz. Estás empezando a encontrar, estás empezando a despertar, estás empezando a escuchar. Y eso, hermano, hermana, es el principio de todo milagro. Hermanos míos, si ya entendimos que el silencio es la puerta y la escucha es el pasillo, ha llegado el momento de adentrarnos en uno de los temas más delicados, más profundos y más determinantes del camino espiritual: cómo distinguir la voz de Dios de la voz del miedo. Porque aquí, en este punto, es donde muchos se confunden y vuelven a perderse. Aquí es donde las personas dan giros bruscos, toman decisiones precipitadas o se paralizan para siempre. No por mala intención, sino porque jamás aprendieron a reconocer quién les está hablando por dentro. Y quiero decirte algo que quizá nunca escuchaste de esta manera: tu alma siempre está recibiendo mensajes, pero no todos vienen del mismo lugar. A veces te habla Dios, a veces te habla tu herida, a veces te habla tu miedo, a veces te habla tu ego, y a veces te habla el enemigo, que sabe disfrazarse mejor que nadie. Y claro, como todo suena dentro de ti, tú crees que todos esos mensajes son tus pensamientos. Pero no, hermano, no todo pensamiento que pasa por tu cabeza viene de ti. Algunos son susurros del cielo y otros son trampas del infierno. Por eso hoy necesitas aprender a diferenciar voces. Mira, te voy a dar una regla de oro, una que no falla. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando trae corrección. La voz del miedo siempre trae ansiedad, incluso cuando parece lógica. Así de simple, así de claro, así de contundente. Dios no te habla para asustarte, Dios no te habla para confundirte, Dios no te habla para paralizarte, Dios no te habla para humillarte. Cuando Dios te habla, puedes sentir temor humano por lo que te pide, porque a veces es grande, a veces es desafiante, a veces implica soltar cosas a las que te aferrabas, pero debajo de ese temblor siempre hay paz. Una paz profunda, silenciosa, casi inexplicable. La voz del miedo, en cambio, te agita, te acelera, te presiona, te inquieta. El miedo te empuja, Dios te invita. El miedo te grita, Dios te susurra. El miedo te encadena, Dios te libera. Quiero que pienses en esto ahora mismo. ¿Cuántas decisiones en tu vida las has tomado desde el miedo y no desde la paz? Relaciones que aceptaste por miedo a estar solo. Trabajos que tomaste por miedo a no poder más. Cambios que no hiciste por miedo a fracasar. Luchas que no empezaste por miedo a perder. Sueños que no perseguiste por miedo a equivocarte. La vida se empequeñece cuando la diriges desde el miedo. El alma se atrofia cuando obedece al pánico. Y la confusión aumenta cuando tu guía interior es tu herida y no tu propósito. Por eso hoy quiero revelarte un principio espiritual que te puede cambiar la vida. La voz del miedo te habla del futuro con angustia. La voz de Dios te habla del presente con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive en el ahora. Él te da luz para este paso, no para 20 pasos adelante. El miedo vive en el mañana, inventando escenarios catastróficos que ni siquiera existen, diseñando películas de terror que solo pasan en tu mente. Dios te dice: da este paso. El miedo te dice: ¿y si fracasa? ¿Y si sale mal? ¿Y si te equivocas? Dios te dice: confía. El miedo te dice: trola. Dios te dice: yo estoy contigo. El miedo te dice: estás solo. Y aquí viene otra clave para distinguir voces. La voz de Dios siempre apunta hacia el amor. La voz del miedo siempre apunta hacia la autoprotección extrema. El amor te abre, el miedo te encierra. El amor te invita a crecer, el miedo te invita a esconder. El amor te hace ver posibilidades, el miedo te hace ver amenazas. Quiero contarte algo que he visto infinidad de veces. Personas que vienen diciendo: Padre, Dios me dijo que no soy suficiente. Dios me dijo que no me va a escuchar más. Dios me dijo que ya arruiné todo. Dios me dijo que no merezco su amor.
y yo siempre respondo con la misma serenidad. Eso no fue Dios, porque Dios corrige, sí. Dios confronta, sí. Dios guía con firmeza, sí. Pero Dios jamás hiere tu dignidad. Dios jamás te tira al suelo para dejarte ahí. Dios jamás te habla desde la condena, sino desde la transformación. Si una voz dentro de ti te destruye, no viene del cielo. Si una voz dentro de ti te humilla, no viene de Dios. Si una voz dentro de ti te dice que no vales, apágala. Es mentira. Porque Dios nunca habla desde la culpa. Dios siempre habla desde la misericordia. Nunca desde la desesperanza. Siempre desde la posibilidad, nunca desde la derrota, siempre desde la invitación. Y ahora que ya sabes cómo suenan esas voces, quiero enseñarte algo más profundo todavía: las señales. Porque Dios no solo habla al corazón, Dios también habla a través de circunstancias, puertas que se abren, puertas que se cierran, personas que aparecen en el momento exacto, oportunidades que ni buscabas, intuiciones que no entiendes, sincronías que no puedes explicar. Dios habla a través de paz persistente. Dios habla a través de incomodidad santa. Dios habla a través de movimientos internos. Dios habla a través de lo que se repite en tu vida. Pero aquí está el truco: las señales no funcionan si no estás atento. Las señales no funcionan si no estás alineado. Las señales no funcionan si tu corazón está lleno de ruido. La señal más clara de que estás en el camino correcto no es que todo esté saliendo perfecto, es que tu alma está en paz. La señal más clara de que debes soltarte de algo no es que te duela soltarlo, sino que te hace daño quedarte. La señal más clara de que Dios te está llevando a algo nuevo es esa mezcla única de temor humano con certeza divina. Y aquí quiero decir algo que sé que te va a confrontar. Muchos de ustedes sí han recibido señales, sí han recibido luz, sí han recibido intuiciones claras, pero no las han obedecido. Y cuando no obedeces, el alma se apaga. Cuando no obedeces, la confusión crece. Cuando no obedeces, la vida se estanca. Porque la guía de Dios no funciona como una sugerencia, funciona como un llamado. Y el llamado siempre exige respuesta. Hermano, hermana, estamos entrando en el corazón del mensaje. Ahora ya no solo estás reconociendo tu confusión, estás aprendiendo a interpretarla. Ya no solo estás callando el ruido, estás afinando el oído. Ya no solo estás viendo hacia adentro, estás discerniendo. Estamos preparando el terreno para algo más grande: el reencuentro con tu propósito. Hermanos míos, ahora que ya sabes cómo suenan las voces internas y cómo se disfrazan las señales, ha llegado el momento de entrar en algo absolutamente crucial: cómo recuperar el rumbo cuando llevas años sintiéndote perdido. Porque una cosa es saber que estás desorientado y otra muy distinta es saber qué hacer para reencontrarte. Y aquí es donde muchos se quedan estancados. Saben que algo anda mal, saben que no están viviendo en plenitud, sienten ese vacío que no se va, pero no saben por dónde empezar a reconstruir. Y déjame decirte algo con toda la ternura del cielo: no necesitas tener un plan perfecto para empezar, solo necesitas un paso honesto. La vida espiritual no se reactiva con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones. No se transforma en un instante, sino a través de constancia, humildad y verdad. Así que hoy voy a darte un mapa práctico, concreto, real, para que recuperes el rumbo desde dentro. No es una fórmula mágica, es un camino probado, un camino que he visto funcionar en miles de almas. Y si tú lo sigues con sinceridad, también va a funcionar en ti. Paso 1, acepta dónde estás sin vergüenza. Escúchame bien, no puedes avanzar mientras sigas negando tu punto de partida. Si estás cansado, dilo. Si estás herido, admítelo. Si estás vacío, reconócelo. Si estás lejos de Dios, acéptalo. Si estás confundido, confiésalo. Dios no trabaja con apariencias, trabaja con verdades. Dios no bendice la imagen que muestras, bendice la sinceridad que entregas. Dios no transforma a quien finge estar bien, transforma a quien se rinde de verdad. La aceptación no es derrota, es liberación. Es decir, Señor, aquí estoy. No estoy bien, pero estoy aquí. Ese es el comienzo de toda resurrección. Paso 2, ordena tu alma antes de ordenar tu vida. Muchos cometen este error. Quieren cambiar cosas externas sin haber cambiado lo interno. Pero escucha esto con fuerza: la vida se ordena desde adentro hacia afuera, nunca al revés. ¿Qué significa ordenar el alma? Significa revisar tus prioridades. Significa preguntarte qué te mueve realmente. Significa confrontar tus apegos. Significa ver qué te gobierna: tu miedo, tu herida, tu ego o tu fe. Porque tú no estás perdido solo por lo que haces, estás perdido por lo que aún no has puesto en manos de Dios. Paso 3, vuelve a lo esencial. Cuando la vida se desordena,
es señal de que te llenaste de cosas que no eran para ti. Cuando el corazón se confunde es porque dejaste entrar voces que no debías. Cuando el alma se siente perdida es porque olvidaste lo esencial. Y lo esencial en la vida espiritual siempre es Dios, tu alma, tu propósito, tus relaciones verdaderas, tu paz interior. Todo lo demás es accesorio, valioso, sí, pero accesorio. Vuelve a lo esencial como quien vuelve a casa después de estar años lejos. Paso 4. Haz un reset espiritual. Sí, un reseteo. Porque a veces la vida te deja lleno de polvo, con pensamientos que no son tuyos, con heridas que no buscaste, con cansancios que te vencieron poco a poco. ¿Y cómo se resetea el alma? Con 3 prácticas simples pero poderosas. Oración sincera, aunque sea torpe, aunque sea breve, aunque sea entre lágrimas. Confesión que limpia la mente, rompe cadenas y devuelve claridad. Sacramentos, especialmente la Eucaristía, que te recalibra desde dentro. A veces no necesitas soluciones nuevas, solo necesitas volver a la fuente. Paso 5. Toma una acción concreta, pequeña pero real. El camino de vuelta siempre empieza igual, con un paso. Uno solo, pequeño, humilde, casi insignificante para el ojo humano, pero gigantesco para Dios. Tal vez ese paso sea apagar el celular 10 minutos para orar en silencio, leer un salmo antes de dormir, escribir lo que sientes en un cuaderno, llamar a alguien con quien necesitas hablar, pedir perdón, perdonar, volver a misa después de meses o años. No importa cuál sea ese primer paso, siempre y cuando sea sincero. La claridad no llega antes del paso, llega después del paso. Paso 6. Decide caminar con Dios, aunque no entiendas todo. Este es el punto donde tantos tropiezan. Quieren entender el camino antes de caminarlo, pero la vida espiritual no funciona así. Dios te pide el paso primero y la explicación después. Dios te pide la confianza primero y la claridad después. Dios te pide la obediencia primero y la luz después. Y aquí quiero que grabes algo en tu alma. No necesitas saber a dónde vas cuando sabes con quién vas. Si vas con Dios, aunque el camino esté oscuro, estarás seguro. Si vas con Dios, aunque el proceso duela, estarás sostenido. Si vas con Dios, aunque no veas el final, Él ya lo vio y es bueno. Paso 7. Suelta lo que ya no eres. Uno de los mayores motivos por los que la gente se estanca es este. Siguen aferrados a versiones antiguas de sí mismos, a la persona que fueron, a la relación que ya murió, a la etapa que ya terminó, a un sueño que ya no vibra, a una identidad que ya no encaja, a una vida que ya no les pertenece. Pero escucha esto, no puedes caminar hacia adelante mientras tus manos estén ocupadas sosteniendo lo que Dios te pidió dejar atrás. Soltar duele, pero sostener lo que ya murió duele más. Soltar asusta, pero permanecer donde no perteneces destruye el alma. Dios no te está quitando algo, te está abriendo espacio para algo mejor. Paso 8. Acepta que tu propósito no es opcional. Y aquí entramos en terreno sagrado, porque hay un punto en la vida en el que descubres esta verdad. No estás aquí por accidente. Hay algo que solo tú puedes dar. Hay una herida que solo tú puedes convertir en bendición. Hay una historia que solo tú puedes transformar en testimonio. Hay una luz que solo tú puedes iluminar en otros. Y hasta que no vivas en ese propósito, te vas a seguir sintiendo perdido, aunque todo parezca estar bien, porque el alma no vino a sobrevivir, vino a aportar, vino a crecer, vino a dejar huella, vino a amar. Y cuando no lo hace, duele. Duele en forma de vacío, de confusión, de inquietud, de insatisfacción profunda. Pero cuando lo hace, hermano mío, hermana mía, cuando el alma encuentra su propósito, nada más se le compara. La vida se ilumina, la mente se ordena, el corazón se expande, la paz regresa, la brújula interna se activa y todo empieza a tener sentido. Hermanos míos, llegamos al punto donde muchos viven frustrados, confundidos, apagados, porque han confundido el propósito con metas, con logros, con expectativas sociales, con deseos pasajeros. Pero el propósito no es eso. El propósito no es algo que inventas. El propósito es algo que reconoces, algo que despierta, algo que resuena en el alma como un eco antiguo que siempre estuvo ahí aunque no lo escuchabas. Y escúchame bien, tu propósito no es algo que tienes que crear, es algo que tienes que permitir que se revele. No viene de afuera, no depende del título que tengas, no depende de tu trabajo actual, no depende de tus fracasos pasados, no depende de lo que diga la gente. Tu propósito viene de Dios y por eso nunca lo vas a encontrar buscando únicamente en el mundo.
Por eso tantos corren detrás de cosas que al final los dejan igual de vacíos, porque están tratando de llenarse con lo que no alimenta el alma. Quiero que entiendas esta verdad con todo tu corazón. Dios no te creó para que existieras, te creó para que impactaras, para que dejaras huella, para que fueras luz, para que llevaras algo al mundo que solo tú puedes llevar. Pero claro, la pregunta inevitable es: Padre, ¿cómo lo descubro? Vamos paso a paso. No te voy a dar frases bonitas, te voy a dar verdades que transforman. Tu propósito siempre está relacionado con tu herida más profunda. Sí, así como lo escuchas. No con tu talento más evidente, no con tus logros más impresionantes, con tu herida. Porque donde más has sufrido es donde más puedes sanar a otro. Porque donde lloraste puedes consolar. Porque donde caíste puedes levantar. Porque donde fuiste vacío puedes llenar. Dios transforma tu herida en misión, tu dolor en herramienta, tu fracaso en fortaleza, tu historia en testimonio. Por eso el enemigo quiere que odies tu pasado, porque sabe que es precisamente ahí donde está el oro. 2. Tu propósito siempre bendice a alguien. El propósito nunca es egoísta, nunca gira en torno a ti, siempre es un canal, un puente, una corriente que fluye hacia otros. Si lo que llamas propósito tiene que ver solo con ti mismo, tu éxito, tu nombre, tu imagen, eso no es propósito, es vanidad espiritualizada. El propósito siempre transforma vidas, aunque sea una sola. Siempre enciende algo en el mundo, siempre suma, nunca resta. 3. Tu propósito se siente como: esto es lo que nací para hacer. No siempre es fácil, a veces da miedo. A veces te saca de tu zona de confort, a veces te exige, pero a pesar de todo, resuena. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de esto soy yo? Eso es una pista. Ese es tu espíritu reconociendo lo que fue diseñado para hacer. 4. El propósito no siempre es espectacular, a veces es silencioso. No creas que tu propósito tiene que aparecer en televisión, tener miles de seguidores o ganar premios. No confundas grandeza con notoriedad. Hay personas cuyo propósito es educar a un hijo con amor. Hay otros cuyo propósito es acompañar almas en silencio. Hay quienes vinieron a sanar, otros a enseñar, otros a escuchar, otros a construir paz, otros a servir desde la sombra. El cielo mide la grandeza por la fidelidad, no por la fama. Por el amor, no por los aplausos. 5. El propósito se reconoce donde hay fuego interior, no pasión pasajera. Fuego. Ese fuego que te impulsa a seguir incluso cuando nadie te ve. Ese fuego que te sostiene cuando estás cansado. Ese fuego que arde sin consumir. Allí está tu propósito. 6. Tu propósito está conectado con lo que Dios te ha dado. Tus dones no son casualidad. Tus talentos no son accidentes. Tus inclinaciones no son coincidencia. Todo eso fue depositado en ti por una razón. Pero atento, tus dones no son el propósito, son herramientas para cumplirlo. 7. El propósito no aparece hasta que estás listo para obedecer. Muchos no encuentran su propósito no porque Dios no se los muestre, sino porque saben en el fondo que si Él les dice cuál es, van a tener que cambiar cosas, van a tener que soltar, van a tener que sanar, van a tener que dejar excusas, van a tener que dejar de vivir pequeño. Y eso asusta, pero escucha esto con fuerza. El propósito no se revela a corazones tibios, se revela a corazones dispuestos, no perfectos, no santos, no fuertes, dispuestos. 8. Tu propósito siempre te hará depender de Dios. Si lo puedes cumplir solo, no es tu propósito. Si no te exige fe, no es tu propósito. Si no te hace crecer, no es tu propósito. Porque el propósito es más grande que tú y por eso necesitas a Dios. Él no te envía solo, Él no te lanza al vacío. Él te acompaña, te guía, te fortalece. Y ahora quiero decirte algo que quizá te toque una fibra profunda. No estás tarde, no estás atrasado, no estás fuera de tiempo. Si aún no descubres tu propósito, es porque Dios todavía está preparando. Porque hay piezas que deben acomodarse, porque hay heridas que deben sanarse, porque hay etapas que deben cerrarse, porque hay cosas dentro de ti que deben madurar antes de que Él te envíe. Dios nunca llega tarde, llega cuando estás listo. Y cuando eso sucede, hermano mío, hermana mía, todo empieza a encajar. Ese me siento perdido se transforma en estoy despertando. Ese no sé quién soy se convierte en ahora empiezo a verme. Ese no sé a dónde voy se cambia por ahora sí tiene sentido. Porque el propósito no solo te da dirección, te da identidad. Hermanos míos, ya sabes que tienes un propósito. Ya sabes que no naciste por accidente. Ya sabes que hay un llamado esperando ser obedecido. Pero ahora viene la parte decisiva. ¿Cómo sostener ese propósito cuando la vida vuelve a temblar? Porque escucha bien, descubrir tu propósito puede pasar en un instante, pero vivirlo es obra de toda una vida. Y aquí es donde muchos tropiezan. Encuentran dirección, comienzan el camino, sienten entusiasmo, arde el corazón y luego llega la prueba. Porque las pruebas siempre llegan.
Siempre, siempre. No porque Dios quiera destruir tu propósito, sino porque quiere fortalecer tu alma para sostenerlo. Y entonces, cuando el entusiasmo se convierte en cansancio, cuando las dudas regresan, cuando las voces de afuera vuelven a opinar, cuando las viejas heridas intentan hablar más fuerte, muchos vuelven a perderse. Hoy vamos a evitar eso. Hoy vas a aprender cómo caminar desde el propósito, sin volver atrás, sin enredarte, sin apagar la luz que Dios encendió. Vamos paso a paso, como se caminan las montañas grandes. Tu propósito necesita disciplina, no emoción. Aquí viene una verdad incómoda: la emoción te inicia, la disciplina te sostiene. Hay días en que caminarás desde el propósito con fuego en el alma, y hay días en que caminarás desde el propósito con lágrimas en los ojos. Ambos días cuentan, ambos días son santos. No confundas falta de emoción con falta de propósito. La fidelidad no depende del ánimo, depende de la convicción. Los grandes hombres y mujeres de Dios no brillaron porque siempre sintieron ganas. Brillaron porque perseveraron incluso cuando no sentían nada. 2. Tu propósito crecerá al ritmo de tu carácter, no de tu deseo. Puedes desear cosas enormes, puedes soñar con transformar el mundo, pero si tu carácter no está listo, Dios no te lanza a escenarios donde puedas destruirte. Por eso permite pruebas, por eso permite pausas, por eso permite temporadas de silencio. Porque mientras tú sueñas con grandes cosas, Dios sueña con tu madurez, con tu fortaleza, con tu humildad, con tu capacidad de amar sin quebrarte. No te frustres si el crecimiento parece lento. El bambú pasa años creciendo hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Dios hace lo mismo contigo. 3. Tu propósito siempre será atacado en tus puntos más vulnerables. El enemigo no te ataca en lo que te sobra, te ataca en lo que te falta. No te ataca donde eres fuerte, te ataca donde aún estás sanando. Por eso cuando empiezas a caminar en propósito, vuelven miedos que creías superado, aparecen dudas que te desestabilizan, regresan voces interiores que pensabas dormidas. Te encuentras con puertas cerradas justo cuando esperabas avances. No te confundas. Esto no es señal de que te equivocaste, es señal de que vas en la dirección correcta. Nadie ataca un territorio que no tiene valor. Si estás siendo atacado, es porque estás avanzando. 4. Tu propósito necesita raíces espirituales, no solo acción humana. Muchos descubren su propósito y luego intentan vivirlo solos, y ahí se quiebran. Tu propósito sin oración es activismo. Tu propósito sin silencio es ruido. Tu propósito sin sacramentos es desgaste. Tu propósito sin Dios es orgullo disfrazado. Si tu alma no se alimenta, tu propósito se seca. Necesitas volver constantemente a la fuente, a la oración, a la palabra, a la Eucaristía, a la comunidad espiritual que te sostiene. Tu propósito es fuerte, pero tú eres frágil sin Dios. 5. Tu propósito te pedirá renuncias. Esta parte casi nadie la dice, pero es esencial. Para vivir desde tu propósito, tendrás que renunciar a cosas buenas que no son correctas para ti, personas que no te acompañan en este camino, hábitos que contradicen tu identidad nueva, proyectos que brillan, pero no son tuyos, opciones que desvían tu atención, comodidades que te hacen pequeño. Cuando Dios te da un propósito, también te pide espacio para que crezca, y ese espacio se abre renunciando. Pero tranquilo, Dios nunca te pide que sueltes algo sin darte algo infinitamente mejor. 6. Tu propósito te dará señales claras cuando estés caminando, no antes, no sentado, no paralizado. La claridad llega mientras actúas, mientras te mueves, mientras obedeces. Es como esas luces del auto que alumbran solo unos metros hacia adelante. No te muestran todo el camino, te muestran lo suficiente para dar el siguiente paso. Y cuando das ese paso, aparece la siguiente porción de luz. No esperes ver el mapa completo. Dios te dará luz según tu obediencia. 7. Tu propósito necesita valentía para enfrentar la incomprensión. Escucha esto: cuando empiezas a vivir desde tu propósito, no todos te van a entender. Algunos se alejarán, otros se sentirán incómodos, otros criticarán, otros se burlarán, otros querrán que vuelvas a tu versión anterior porque esa versión les resultaba más conveniente. Pero no fuiste creado para ser comprendido, fuiste creado para ser fiel. La incomodidad de otros no debe detener tu obediencia. Tu propósito no necesita aplausos, necesita convicción. 8. Tu propósito se fortalece cuando ayudas a otros a encontrar el suyo. ¿Quieres avanzar más rápido en tu camino? Ayuda a otros en el suyo. Porque el propósito no se agota cuando se comparte, se multiplica. El alma crece cuando ilumina. El espíritu se expande cuando sirve. La misión florece cuando se convierte en puente para otros. La gente que vive apagada apaga. La gente que vive encendida enciende. Y tú estás llamado a encender. 9. Tu propósito cambiará contigo. Esta parte es crucial. El propósito no es estático, no es rígido, no es una sentencia. El propósito es un organismo vivo que evoluciona conforme tú creces. Lo que Dios te pide a los 20 no es lo mismo que te pedirá a los 40.
Tu misión cambia de forma, pero no de esencia. Tu llamado crece, madura, se afina. Cuando entiendas esto, dejarás de angustiarte por ¿y si cambio? Claro que cambiarás. Eso significa que estás vivo. 10. Vivir desde tu propósito siempre te dará paz, aunque estés cansado, aunque estés luchando, aunque estés en batalla, aunque estés siendo probado. Cuando caminas alineado con tu propósito, hay una paz debajo del ruido, una paz debajo de la tormenta, una paz debajo de toda incertidumbre que no viene del éxito, sino de la certeza de estar donde Dios te quiere. Esa paz no tiene precio. Esa paz te sostiene cuando todo lo demás tiembla. Esa paz es la señal más clara de que estás en el camino correcto.